Paloma blanca de la paz, los 10 salmos más poderosos para la protección divina. El 10º salmo. La antigua biblioteca del monasterio de Sao Silvestre exhalaba un olor a cera derretida y a pergamino envejecido. Las paredes, revestidas de estanterías que se perdían en las sombras del techo abovedado, guardaban secretos que ni siquiera los monjes más viejos se atrevían a revelar del todo. Fue allí, entre los volúmenes polvorientos, donde el hermano Matthew había pasado los últimos 3 años descifrando los Salmos perdidos, una colección de oraciones atribuidas al rey David, pero excluidas de los textos sagrados oficiales por razones que el tiempo había borrado. Hasta que, en aquella noche de luna llena, encontró el 10º. El pergamino, amarillento y frágil, estaba escondido dentro de una caja fuerte de hierro oxidado, cerrada con un candado cuyo mecanismo había resistido todos sus intentos anteriores. Pero algo cambió. Las manos de Matthew, que antes temblaban por la edad, se movían con precisión sobrenatural, como guiadas por una fuerza invisible. La cerradura se abrió con un clic y allí estaba, el Salmo de la sombra andante, escrito con tinta roja descolorida, casi como sangre seca. Señor, que tu mano izquierda me cubra cuando mi mano derecha se canse de protegerme, leyó en voz baja, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. Que los ángeles de rostros ocultos vigilen donde los de rostros iluminados no se atreven a mirar. Líbrame del enemigo que no tiene nombre, del que se esconde en los pliegues de mi propio manto, que susurra mi nombre en sueños antes de que yo lo conozca. Una ráfaga de viento helado recorrió la biblioteca, apagando las velas una a una. Mateo no estaba asustado. Él lo sabía. Esos versículos no fueron una oración, fueron una advertencia. Y, peor aún, fueron clave. Algo estaba llamando a la sólida puerta de roble detrás de él. No con los nudillos, como un visitante común, sino con los nudillos, como si quien estuviera al otro lado ya no tuviera piel para amortiguar el impacto. El hermano Matthew se volvió lentamente, con el salmo todavía temblando en sus manos. La madera crujió bajo los golpes sordos y una voz ronca, casi humana, murmuró. Lo encontraste. Ahora necesitas devolverlo. Pero Matthew no era un hombre que se asustara fácilmente. Con dedos temblorosos, recitó las últimas palabras del salmo, las que habían sido grabadas con un puñal en el reverso del pergamino. Que tu silencio sea mi armadura, y que tu nombre, pronunciado al revés, cierre las puertas que no deben abrirse. El aire tembló. Los golpes cesaron. Y entonces, al otro lado de la puerta, algo lloró. La pesadilla del domingo. 3 días después, en el pueblo de Vale dos Corvos, el niño Domingo se despertó gritando. Su madre, una mujer de manos callosas y mirada cansada, entró corriendo en la habitación y lo encontró empapado de sudor, con las sábanas retorcidas como si hubieran sido tiradas por manos invisibles. Era el hombre detrás de la puerta, tartamudeó Domingos, con los ojos muy abiertos. Dijo que le escondiste la llave. La madre palideció. Sin decir palabra, cogió el crucifijo de plata que colgaba sobre la cama de su hijo y lo apretó contra su frente, murmurando una oración que no se encontraba en ningún misal. Luego, con manos que le temblaban por primera vez en años, se dirigió al baúl que había al pie de la cama y sacó un pequeño sobre de cuero. Dentro había un trozo de pergamino roto. Que se esconde en los pliegues de mi propio manto. Ella reconoció las palabras de inmediato. Era el mismo parche que su abuela le había enseñado a quemar en secreto cada vez que la sombra de un cuervo se posaba en la ventana durante 3 días seguidos. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Domingos aún jadeando. Ella no respondió. En lugar de eso, corrió hacia la puerta de la cabaña y la cerró con la barra de madera, como se hacía en los viejos tiempos, cuando las cosas que venían del bosque no eran lobos, ni osos, ni hombres. Afuera, el viento aullaba. Y, mezclado con ello, un susurro. 10. Solo quedan 9. La sombra del manto. La barra de madera crujió al entrar en contacto con los ganchos de hierro. Clara Simio desvió la mirada, como si pudiera ver a través de las gruesas tablas de la puerta. El viento no era solo viento, lo sabía desde que su abuela le enseñó a reconocer las señales. El susurro que lo había acompañado, bajo y húmedo como hojas podridas aplastadas, confirmó lo que ya temía, habían regresado. Domingos, todavía pálido, se acercó, pero ella lo detuvo con un gesto repentino. No toques nada, ordenó, su voz más firme de lo que sentía. No hables.
No respires ruidosamente. El niño obedeció, aunque le picaban los dedos por agarrar el amuleto de hueso que colgaba de su cuello, regalo de Clara el día que cumplió 10 años. 10, pensó, mientras un sudor frío le corría por la espalda. 10 como el número que dijeron. Se volvió hacia la chimenea, donde las brasas aún ardían bajas. Con manos temblorosas, arrojó al fuego un puñado de hierbas secas. El olor a ruda y romero llenaba la cabaña, mezclado con el olor acre de algo más viejo, algo que su abuela llamaba el olor de la memoria. Las llamas se tornaron verdes por un instante, y Clara susurró palabras que no eran suyas, pero que llevaba en la sangre. Lo que se esconde en los pliegues de mi propio manto, que se reveló en el silencio del primer grito, ahora regresa al lugar del que nunca debió salir. El pergamino que tenía en las manos temblaba. Lo desdobló por completo, aunque sabía que las palabras restantes habían sido borradas por el tiempo, a veces manchadas de humedad, ahora quemadas en rituales pasados. Pero allí, en la esquina inferior, casi imperceptible, había un símbolo, una espiral entrelazada con un cuchillo. El mismo símbolo que su abuela había garabateado en el umbral de la puerta todas las noches antes de irse a dormir. Están contando, murmuró Domingos, con los ojos muy abiertos. 10. Solo quedan 9. Clara tragó. Sabía lo que eso significaba. Las historias que le contaba su abuela no eran solo leyendas para asustar a los niños. Los devoradores de nombres eran reales. No mataban la carne, sino lo que hacía una persona quien era, los recuerdos, los miedos, los sueños. Dejaron cuerpos vacíos, caparazones que aún respiraban, pero que ni siquiera reconocían su propio reflejo. Y siempre empezaban con un niño de 10 años. Tenemos que salir de aquí, dijo Clara, arrastrando el baúl frente a la puerta. No pueden encontrarnos adentro después del anochecer. Pero el bosque, Domingos miró hacia la ventana, donde las sombras de los árboles se extendían como largos dedos. Ellos también están ahí afuera. No en el claro del roble. Aún no. Ella lo recordó. Su abuela le había hablado del único lugar donde las cosas antiguas no se atrevían a pisar, un círculo de árboles donde el suelo era blanco como huesos y donde, en el centro, una piedra negra absorbía la luz del día sin calentarse nunca. Allí, decía la leyenda, el primero de los devoradores había sido encarcelado, mucho tiempo atrás, por una mujer que llevaba la misma sangre que Clara. Pasemos por la puerta trasera, decidió, sacando el cuchillo de hueso que guardaba debajo del colchón. No era un arma ordinaria, su hoja estaba hecha del fémur de un animal que ya no existía, afilada con saliva y ceniza. Y no mires atrás. Ni una sola vez. Domingos asintió, pero cuando Clara abrió la puerta trasera, un coro de voces susurrantes se elevó desde afuera, como si decenas de bocas hubieran estado esperando justo ese momento para hablar. 9. El chico se quedó helado. No escuches, Clara lo sacó corriendo hacia el bosque. Las ramas crujieron bajo sus pies, pero no se atrevió a mirar hacia arriba. Sabía que si lo hacía, los vería, figuras altas, vestidas con capas hechas de sombras cosidas, cuyos rostros no eran más que agujeros donde deberían estar los ojos. No corrieron. No era necesario. Estaban por todas partes, acechando entre los árboles, esperando que uno de ellos tropezara, que uno de ellos mirara hacia atrás, que uno de ellos olvidara. ¿Más rápido?, gritó Clara, empujando a Domingos hacia adelante. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que era. Podían oírlo. Luego, entre los troncos, vio el claro. La luz de la luna caía sobre el círculo de robles, iluminando el suelo pálido y la piedra negra en el centro. Clara sintió un alivio momentáneo, hasta que se dio cuenta de que la piedra ya no estaba sola. Una figura agachada, vestida con harapos que alguna vez habían sido blancos, se encontraba de pie con las manos tapadas las orejas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Su rostro era una máscara de cera derretida, sin rasgos distintivos, sin identidad. ¿Madre? Domingos se detuvo, horrorizado. Clara reconoció el cabello, la forma de los hombros. ¿Tu abuela? No, susurró, entrecerrando los ojos. No es ella. No es nadie. La cosa en el claro levantó la cabeza. No tenía boca, pero de su garganta salía un sonido, un gemido distorsionado que hacía temblar los árboles. 8. Clara no pensó.
Empujó a Domingos detrás de la piedra negra y con el cuchillo de hueso, se cortó la palma. La sangre cayó sobre la piedra, oscura como la tinta, y ella gritó las palabras que su abuela le había prohibido decir en voz alta. Por la sangre que me fue dada, por el nombre que me fue quitado, los envío de regreso al vacío del que vinieron. El mundo pareció doblarse. El aire se volvió espeso, como miel podrida, y las figuras en los árboles aullaron, sus capas se desintegraron en volutas de humo. Lo que una vez había sido su abuela cayó al suelo, reduciéndose a cenizas antes de tocar la tierra. Silencio. Domingos temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Se han ido?, preguntó con la voz entrecortada. Clara no respondió de inmediato. Se miró la mano, donde la herida ya empezaba a cerrarse, dejando solo una fina cicatriz. Luego a la piedra negra, ahora partida por la mitad. Por ahora, dijo finalmente, tirando del chico hacia él. Pero siempre regresan. Ella sabía que no era el final. Los devoradores de nombres no se dieron por vencidos tan fácilmente. Un día, cuando Domingos tuviera hijos, o cuando sus hijos tuvieran hijos, el viento traería otro susurro, y otro niño de 10 años sería el punto de partida. Pero por ahora, el bosque estaba en silencio. Y, por primera vez en años, Clara no sintió miedo. Porque ahora lo sabía, el manto que los había ocultado durante tanto tiempo también podría ser su arma. Y ella estaba dispuesta a usarlo. El bosque que respira. El silencio que siguió a la partida de los devoradores de nombres fue denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Clara abrazó a Domingos contra ella y sintió temblar su pequeño cuerpo. No estaba llorando, tal vez aún no entendía el peso de lo que había sucedido, o tal vez, como ella, estaba demasiado agotado para algo más que un alivio momentáneo. «Vámonos a casa», murmuró, pasando sus dedos por el cabello enredado del chico. «La abuela debe estar esperando». Pero cuando llegaron al borde del bosque, donde la luz del sol todavía luchaba por penetrar las copas de los árboles, Clara se detuvo. Algo era diferente. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un aroma dulce y metálico, como el de hojas trituradas mezcladas con hierro. Domingos también lo notó. Clara, señaló al suelo. Entre las raíces nudosas brotaron pequeñas flores negras, cuyos pétalos brillaban como vidrio mojado. No estaban allí antes. Clara se arrodilló y le tendió la mano. Cuando tocó una de las flores, un escalofrío le recorrió el brazo. No fue miedo. Fue un reconocimiento. Dejaron un rastro, susurró. ¿Qué es? Domingos miró con recelo. Una promesa. Arrancó una de las flores, y mientras lo hacía, la tierra de abajo tembló levemente, como si algo en lo profundo de su interior se hubiera movido. Marcan lo que es suyo. El chico tragó. Entonces, volverán. Sí. Clara guardó la flor en su bolsillo, sintiendo su frío peso contra su muslo. Pero ahora sabemos cómo encontrarlos primero. El manto y la memoria. Los días siguientes fueron engañosamente tranquilos. El pueblo reanudó su rutina, mujeres tejiendo a la sombra de las casas, hombres reparando cercas, niños jugando cerca del río. Solo Clara y Domingos sabían que ese haz fue temporal. Por la noche, mientras el niño dormía, ella se sentaba a la mesa de la cocina, con la flor negra frente a ella, y trataba de descifrar su significado. No era una planta cualquiera. Sus pétalos no se marchitaban, y si se cortaban, sangraban un líquido oscuro que se evaporaba al tacto, dejando un residuo plateado. Fue la abuela de Domingos, una mujer de mirada aguda y manos marcadas por el tiempo, quien le dio la primera pista. «Estás jugando con cosas que no entiendes, niña», dijo sirviéndote amargo mientras observaba la flor con desdén. «Eso no es de aquí. No es nuestro». «Lo sé», Clara aceptó la taza, sintiendo el calor quemarle los dedos. «Pero ya están aquí. Siempre lo han sido». La anciana suspiró, hundiéndose en la silla de madera. «Hay historias que me contó mi abuela. De un lugar donde los árboles tienen voz y las piedras tienen hambre». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Dicen que los devoradores no son solo criaturas. Son un eco de algo más grande. Algo que se rompió hace mucho tiempo». Clara sintió un escalofrío. «¿Qué se rompió?».
Un pacto. La abuela de Domingos bajó la voz, como temiendo que las paredes tuvieran oídos. Los antiguos ponían nombre a cosas que no deberían tener nombre. Y a cambio ganaron poder. Pero todo poder tiene un precio. Clara pensó en la piedra negra, partida por la mitad. Pensó en el manto que la había ocultado durante años, tejido con hilos de sombra y silencio. ¿Y si devolvemos lo que se llevaron? La anciana la miró y, por primera vez, Clara vio en sus ojos algo más que desconfianza. Esperanza. ¿Miedo? Entonces se pagaría la deuda. Extendió la mano tomando con cuidado la flor negra. Pero nadie lo hizo nunca. Los devoradores no sueltan lo que es suyo. Clara sonrió, una sonrisa fina y decidida. No contaron conmigo. El camino de regreso. Tomó semanas prepararse. Clara estudió los viejos mapas que guardaba la abuela de Domingos, dibujados sobre pieles de animales con tinta hecha de carbón y sangre. Recogía más flores negras cada vez que las encontraba creciendo en lugares donde la tierra parecía enferma. Y, a escondidas, empezó a tejer. No era una bata cualquiera. Usó hilos de su propia ropa, mezclados con los pétalos triturados y algo del líquido plateado que liberaban. Cada punto era un recuerdo, la risa de Domingos cuando era niño, el olor del bosque después de la lluvia, el peso de la piedra en sus manos. Cada línea era una promesa. «Estás tendiendo una trampa», dijo Domingos una noche, mirándola trabajar a la luz de las velas. «Estoy haciendo una puerta», corrigió ella, sin levantar la vista. «Uno que solo se abre a quienes conocen el camino de regreso». El niño no lo entendió del todo, pero confió en ella. Después de todo, Clara le había salvado la vida. Y eso, para él, fue suficiente. El apellido. Cuando la luna estuvo llena y plateada, Clara supo que había llegado el momento. Los devoradores siempre venían con la luna llena. Se puso la capa recién tejida y sintió que se pegaba a su piel como una segunda capa. Ya no era una protección. Fue una clave. «Quédate aquí», le ordenó a Domingos, empujándolo suavemente detrás de la puerta. «No importa lo que escuches, no te vayas». «Clara». «Promesa». Él lo prometió. Caminó hasta el centro del claro, donde la piedra negra todavía yacía, agrietada. A su alrededor, las flores negras habían crecido en un círculo perfecto, sus pétalos brillaban a la luz de la luna. «Sé que estás allí», dijo, y su voz no tembló. «Sé lo que quieres». El viento cambió. Un susurro recorrió los árboles y de repente el aire se sintió pesado, como si algo invisible se acercara. «Llevas tus nombres porque te los robaron», continuó extendiendo las manos. «Pero tengo algo que devolver». Sacó la flor del bolsillo y la aplastó entre sus dedos. El líquido plateado fluyó hacia abajo y cayó sobre la piedra. Dondequiera que tocara, la superficie negra se iluminaba, revelando vetas de luz, como grietas llenas de estrellas. Un aullido resonó en el bosque. «No fuiste tú». No un sonido, sino una vibración, algo que hacía que te dolieran los huesos y te rechinaran los dientes. Las sombras entre los árboles se movieron y empezaron a emerger figuras altas y esbeltas, con el cuerpo hecho de humo y ojos sin pupilas. Los devoradores de nombres. La rodearon, sus voces eran un coro de susurros superpuestos, nombres robados murmurados en un idioma olvidado. «No puedes darnos lo que no es tuyo». «Puedo dar lo que te quitaron», respondió Clara, levantándose el manto. «Los nombres que te perdiste. Los recuerdos que fueron olvidados». Arrojó la capa sobre la piedra, y en el momento en que la tela tocó la superficie, un destello cegador explotó en el claro. Clara cerró los ojos, sintiendo el calor quemarle la piel, pero no era dolor. Fue una purificación. Cuando se apagó la luz, la piedra se había transformado. Ya no era negro, sino traslúcido, como hielo pulido. En su interior se movían formas, siluetas de personas, de lugares, de cosas que habían sido olvidadas. Los devoradores se retiraron, sus cuerpos temblando. Uno por uno, comenzaron a desmoronarse, sus formas se disolvieron en humo que fue absorbido por la piedra. Los susurros cesaron. Los nombres finalmente estaban volviendo a casa. Lo que queda. Cuando Clara abrió los ojos, el bosque estaba en silencio.
No el silencio de antes, pesado y amenazador, sino un silencio vivo, como el de un niño que finalmente se queda dormido después de un largo llanto. La piedra, ahora cristal, brillaba débilmente y latía como un corazón. Se arrodilló y lo tocó suavemente. Las imágenes del interior se movían lentamente, una mujer con una cesta de frutas, un hombre contando historias junto a una fogata, niños corriendo por un campo que ya no existía. «Son libres», murmuró. Clara. Ella se dio vuelta. Domingos corrió hacia él con los ojos muy abiertos. Tú, desapareciste. La abrazó con fuerza, como si temiera que ella volviera a desaparecer. «Estoy aquí», se rió, pasándose la mano por el cabello. Y se fueron. «¿De verdad, esta vez?» El niño miró el cristal, luego las flores negras, que ahora se estaban marchitando rápidamente y sus pétalos se convertían en polvo. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, señalando la piedra. Clara pensó por un momento. Luego, con cuidado, tomó el cristal y lo enterró en la base del árbol más viejo del claro. «Lo dejamos aquí», dijo. «Para que no vuelvan a ser olvidados». Y cuando regresaron al pueblo, con el sol saliendo detrás de las montañas, Clara sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque el peligro hubiera desaparecido para siempre, sabía que el mundo estaba lleno de sombras esperando su turno. Sino porque, por primera vez, comprendió que algunas batallas no se ganaban con espadas ni con gritos. A veces bastaba con recordar. Y ella lo recordó.